Hola, muy buenas tardes. Ya estamos en línea para hablar de su economía. Y el tema que abordaremos hoy lo hemos tratado en otras oportunidades. Se trata del bloqueo a Cuba o el bloqueo contra Cuba. Y hemos conversado si es real este cerco económico de los Estados Unidos contra nuestro país o es la justificación de muchos de nuestros males. Pretendemos desmontar esta matriz de opinión y hablar acerca de lo que representa para este pueblo que lucha día a día por su calidad de vida. Le propongo conceptualizar y luego regresamos con mis invitados. Críticos de izquierda aseguran que el cerco económico contra Cuba tiene el objetivo de evitar el éxito del plan económico del Estado cubano, evitando así que sirva de ejemplo en otros países latinoamericanos. Es partidario de este acierto el propio Noam Chomsky, lingüista, filósofo, activista, autor y analista político estadounidense, considerado como un intelectual emblemático de la izquierda mundial. Estados Unidos mantiene un bloqueo comercial integral contra Cuba que incluye restricciones a toda actividad comercial, económica y financiera, lo que hace ilegal que las corporaciones estadounidenses y de otros países hagan negocios con la isla. Ya le decía, bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba. Y para abordar este tema voy a conversar con el licenciado Juan Antonio García Espalter, vicepresidente provincial de la ANEP, y con alguien ya habitual en nuestro programa, el ingeniero Andrés Martínez Ravelo, profesor de la Universidad de Cienfuegos. Muy buenas tardes para ambos y quisiera iniciar el diálogo con unos antecedentes, o los antecedentes que puede tener este comportamiento de un gobierno contra un pueblo, porque no es contra el gobierno cubano, es contra el pueblo cubano el bloqueo de los Estados Unidos. Dígame usted. Yo creo que habría que analizar causas históricas y sobre todo remontarnos a cómo ha sido la visión que han tenido los Estados Unidos con respecto a Cuba. No se puede desconocer de que históricamente los Estados Unidos pretendían de que Cuba se convirtiera en un estado de ellos. O sea, quiere decir que eso provocó durante mucho tiempo un diferendo histórico. Por otra parte, no podemos olvidar que le arrebataron a los mambises la entrada en Santiago de Cuba. Eso para nosotros es lo más importante. Después empezó la etapa de la República mediatizada. Y cuando en el año 1959 entró el ejército rebelde, representando a todo nuestro pueblo, y Cuba alcanzó la libertad, los Estados Unidos ya tenían la visión, una vez más, de que esa revolución triunfante no iba a permitirles a ellos mantener todos sus intereses en Cuba económico, y por tanto el primer antecedente a partir del triunfo de la revolución fue que ellos no podían permitir en nuestro continente un Estado soberano y que sirviera de ejemplo para los países de América Latina y para el resto del mundo. Creo que ese es el primer antecedente. Ahora bien, eso implicó de que ellos en primer lugar dijeron, ellos se van a defender para mantener esa revolución, y por tanto nosotros lo primero que tenemos es que atacar las defensas de esa revolución. Posteriormente, al ver que realmente no solamente podían atacar las defensas de la revolución, empezaron a suprimir la cuota azucarera y por supuesto también afectar la refinación del combustible. O sea que realmente afectar el rubro
exportable más importante de nuestra economía, país por monoproductor, monocultivador, monoproductor y monoexportador, afectar esa estructura económica y afectar también la dependencia de combustible y de la refinación, que eran refinerías en lo fundamental norteamericana e inglesa. Posteriormente, ya con ese antecedente, es en el año 1962 en que se hace la proclama presidencial y se declara oficialmente el bloqueo económico, comercial y financiero a Cuba. Que ellos le decían y le siguen diciendo un embargo a nuestra economía. Este tema lo hemos traído a colación a propósito de que recientemente, una vez más, el mundo se proclamó en contra de este cerco económico contra nuestro país y porque, señores, se nos viene encima una etapa muy compleja a partir de la elección de Donald Trump, enemigo acérrimo de la revolución cubana, aunque diga que quiere ayudar al pueblo cubano, y así lo ha demostrado. Andrés, entonces, bloqueo económico contra Cuba, ¿es real o es la justificación de nuestros males? A ver, en primer lugar, creo que tiene, como lo ha explicado, como se ha explicado por el profesor, es la principal causa de todos nuestros problemas. La principal causa. Es la causa, no la justificación. Es la principal causa. Hay otras causas, por supuesto. La principal causa, ¿por qué? Porque lo vemos, yo al menos lo veo con la visión de una ola, como te he explicado, una ola que va golpeando poco a poco esa obra que se va construyendo. Y por supuesto, va golpeando y va teniendo sus efectos. Si usted va golpeando y no va permitiendo que entre financiamiento a un país, por supuesto eso tiene una repercusión a largo plazo. Entonces se te van acumulando cosas que dejaste de hacer. Pasa lo mismo con una casa. Va acumulando y va golpeando el espíritu de lucha de las personas. Y también eso tiene un efecto negativo. Y hay quien en ese camino va desmotivándose. Hay quien en ese camino va perdiendo determinada confianza. Y hay quien no, hay quien se siente todavía más confiado que vamos a hacer. Entonces yo pienso que sí es la principal causa porque tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista político tiene un efecto sobre el pueblo cubano. Ahora, el profesor decía, bueno, en el año 62, yo siempre digo, yo nací con el bloqueo y la generación nuestra, que es la mayoría hoy, es decir, el pueblo cubano, más del 80%, nació con el bloqueo. Nacimos en el 62 y de 62 para acá, yo ponía algunos ejemplos. Por ejemplo, los daños económicos de 62 para acá, desde que yo nací, 159.084 millones de pesos hasta el año 2023. 159.800 millones. 154 millones de dólares por daños económicos. Es decir, óigame, ¿cuánto hubiéramos podido hacer en estos 60 años, 62 años ya de trabajo, si hubiéramos tenido esas fuentes de financiamiento disponibles? Solamente en el año 2023 representó 4.867. ¿Por qué? Porque ha ido incrementándose, cada vez es mayor el impacto a partir de las medidas. Ahorita tú has hablado de Trump, y yo traía algunos ejemplos, ¿no? 242 medidas aplicó Trump en el año 2019. No quiere decir que son las únicas, ya el bloqueo venía, como dice el profesor, desde el año 62, pero no se nos puede olvidar la ley Torricelli, que también forma parte. Además, no se nos puede olvidar la ley Helms-Burton. Yo siempre digo Cienfuegos. Yo estaba en Cienfuegos, en la central nuclear de Juraguá. Y da la casualidad que hay un renglón nada más de la ley Helms-Burton, un solo renglón para la central de Juraguá. Entonces, ¿existe o no existe el bloqueo? Existe, y nos mencionan con nombre y apellido a Cienfuegos. Igual que existe y menciona Haití. Y cuando tú vienes a ver los resultados que están en Haití hoy, que hay un país en caos, es lo que se quiere en Cuba. Es decir, la ley Helms-Burton no es para Cuba nada más. Hay un capítulo especial de Haití. ¿Será que quieren que seamos Haití? Entonces son 242 medidas que han ido desde el reconocimiento del título 3 de la ley Helms-Burton, ¿bien? Que no, ni Biden, ni ninguno cogió y dijo, espérate, eso no se puede aplicar. No, siguieron imponiendo la ley Helms-Burton. Hasta ese momento no sabía ese título, ese carril no se había abierto. Lo abrió Trump, y Biden no lo quitó. Por tanto, da lo mismo una cosa que otra. El sector de los viajes fue atacado por las medidas
lo principal, porque va en contra de todo lo que representa un ingreso, como dice el profesor, hacia la economía cubana. ¿Cuál es el sector de los viajes? Los viajes de los cubanos o de los viajes de los extranjeros a Cuba, a visitar Cuba, al sector turista. Una lucha feroz contra la remesa de los cubanos, es decir, el cubano atacado por mandar dinero a sus familias en Cuba. Eso está en las 242 medidas y viene ahora, y yo creo que viene con todos los hierros. Cooperación médica, en su momento, eso representó para Cuba, representaba ingresos, además de la colaboración internacional y la solidaridad, 18.000 millones de dólares. 18.000 millones que fueron atacados. Comercio y negocio de Cuba en cualquier parte del mundo. El acecho financiero del sector bancario en cualquier parte del mundo. En los combustibles, el acecho a los barcos en cualquier parte del mundo que trataran de traer combustibles a Cuba. Y la inclusión de Cuba como país patrocinador del terrorismo, que es la vergüenza mayor que puede tener un país acusando a otro de lo que él mismo es, cuando realmente él es el verdugo y el otro es la víctima. Nosotros hemos sido víctimas del terrorismo en vez de ser terroristas. Nosotros hemos sido los que hemos colaborado a la lucha contra el terrorismo y ellos son los principales terroristas. Entonces, estos temas han tenido y tienen hoy un impacto siguiente, porque quiere decir que ese mismo presidente hoy viene. Los demás, Biden no trató de mejorar las condiciones, pero este viene con toda la fuerza y se está rodeando, como hemos hablado en varias ocasiones, de un equipo de ultraconservadores. Y bueno, si hay la propuesta de un señor llamado Marco Rubio, conocido por su posición recalcitrante y antagónica y además extremista en contra de Cuba. Y entonces yo creo que no podemos esperar otra cosa que no sea que una mayor agresividad. Dentro de esas cosas, Boris, está, y hablar ya de Trump y de las medidas, si me permite, ¿cómo lo utiliza? A través de los FA. Los FA es la oficina del control de activos del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos. Y esa es la policía de ese dinero en cualquier parte del mundo. Y cuando se dicta una ley, y esas 242 medidas, sí tienen alguien que va vigilando cómo se cumplen y quién es el que la incumple. Y durante estos años, desde el año 2019 para acá, ha estado primero el sector financiero. El sector financiero ha estado imponiendo multas en bancos de Inglaterra, en bancos alemanes, en bancos suizos. Es extraterritorial. ¿Por qué? Incluso hay un banco alemán al que en el año 2019 o 2020 le imponen una multa de 1.200 millones de dólares porque le dijeron que desde el año 2007 hasta el año 2008 había tenido relaciones con Cuba de depositar dinero. Ya no era por lo que estaba pasando en ese momento, le estaban sacando la cuenta de las relaciones que tuvo con Cuba anteriormente. Andrés, permíteme interrumpir tu disertación en un momento para irnos a una pausa y enseguida estamos de vuelta. El programa económico en línea promociona el tema que sugiere para cada semana en su página de Facebook y de Anex Cienfuegos. Si usted nos deja sus inquietudes, serán atendidas por nuestros panelistas. Usted me disculpa, profesor, por haberlo interrumpido así intempestivamente, pero es que, independientemente de la pausa promocional de nuestro programa, quería que Juan Antonio nos confirmara algo a lo que usted está haciendo referencia, y es que parece ser que el bloqueo contra Cuba es contra el gobierno cubano. Sin embargo, todas las leyes que se han dictado desde el año 62 hasta la fecha y que han sido, digamos que acuñadas por sucesivos gobiernos norteamericanos, no solamente están dañando al gobierno cubano, sino que dañan al pueblo cubano. Es así, profesor, ¿verdad? Realmente es así. Hay que decir que nuestro gobierno representa al pueblo cubano, pero que es el pueblo cubano el que ha recibido los beneficios del desarrollo de la revolución socialista. La afectación al pueblo es una afectación en todos los sectores de la vida,
de la vida económica y de la vida social. El pueblo ha recibido las afectaciones a sus derechos humanos y la afectación ha sido en el sector de la salud, a la propia vida, porque la falta de recursos en este sector ha afectado los altos índices de mortalidad infantil que teníamos, que nosotros eran muy bajos, la mortalidad infantil. Sin embargo, la afectación de medicamentos o también los derechos humanos afectados a la alimentación, donde nuestras embarazadas afectó los índices de bajo peso al nacer de los niños. Por tanto, los derechos humanos del pueblo, tanto en la salud como en la alimentación, como en todos los otros sectores, como es el propio sector energético, que hoy en día es muy palpable la crisis energética que estamos pasando, hacen de los cubanos que realmente han tenido que resistir todas esas afectaciones. Pero lo que sí no cabe la menor duda, que ha sido sufrimiento para el pueblo. Y algo más duro todavía es la afectación a la familia cubana, donde los jóvenes han emigrado por las afectaciones a su nivel de vida, a su calidad de vida, y para encontrar realizaciones personales y familiares en otros países. Eso es la mejor demostración del fuerte y recrudecido bloqueo. ¿A quién? Al pueblo. ¿Para buscar qué? Intenciones políticas. Intenciones políticas que ha sido siempre una pretensión, derrocar a un régimen político, económico, social, socialista. Usted hablaba de la migración y quizás, esto es una interpretación muy personal, asumo la responsabilidad, de que en los primeros momentos esa migración pudo haber tenido un carácter mucho más político que en este minuto. O sea, no comulgo con la revolución, me voy del país, pero en este minuto la migración más bien es económica y se trata de personas que buscan fuera de Cuba, en cualquier lugar del mundo, una mejoría, porque la vida es una sola, realmente, eso es un criterio, ¿no? Y también es un derecho, usted puede ir hasta para donde usted quiera, si usted quiere tener la realización personal fuera de su país. Algo doloroso y como usted decía que separa a la familia. Y hablaba de los daños en la salud, de los daños pudieran ser en la educación, en muchísimos sectores de nuestra sociedad. Y ahí está el dinero que no ha podido entrar al país. Y entonces retomo la conversación con Andrés. El dinero que no ha podido entrar al país precisamente porque los bancos tienen esa limitación, vamos a decirle de esa manera, de relacionarse con Cuba, ofrecerle préstamos, digamos que servir de mediador en las transacciones, porque Cuba no puede manejar el dólar fuera de sus fronteras y entonces hay que ir a un banco, hay que cambiar en otra moneda, todas esas cuestiones. Y así retomamos lo que decías, Andrés. Bueno, en primer lugar, creo que está muy vinculado con lo que decía Juan Antonio, ¿no? Los ataques son, primero, el sector financiero. Ese es el ataque fundamental. Y bueno, el ataque fundamental a un sector financiero que no tiene la posibilidad, como te he explicado, que tiene hoy Rusia, que dijo, yo me desengancho del SWIFT norteamericano y voy a hacer un SWIFT propio. Cuba no tuvo esa posibilidad. Bueno, que bienvenido a las medidas que se vienen tomando por otro camino. Y quizás nos estamos en otro SWIFT, que no es el SWIFT este que tiene Estados Unidos como hegemónico, ¿no? Andrés, compártenos a todos el SWIFT, ¿de qué se trata? Es el sistema financiero internacional que está, en el cual hasta hoy ha sido la primacía el dólar, en el cual interviene Estados Unidos como principal gestor. Son los dueños de esa moneda. Son los dueños de esa moneda, pero son los dueños de ese sistema financiero. Y entonces, que es un sistema, no es la moneda nada más, es el sistema como tal. Ese SWIFT que dijo Rusia, para hablar la alternativa, espérate, tú me estás sancionando por ahí, yo voy a hacer mi propio SWIFT y mi propio sistema financiero unido con China. Y ya se desenganchó del SWIFT. Nosotros no lo hemos podido hacer porque nosotros no somos un país potencia. Nosotros somos un país potencia en valores, pero no en recursos naturales ni en recursos financieros. Entonces,
pero sí hemos estado obligados a estar en ese switch. Y por tanto, la principal agresión en los últimos años ha sido contra ese sistema financiero, con multas multimillonarias. Son billonarias las multas a los bancos. Otro tema, Boris, bueno, ya lo decía, a otra fuente de ingreso que es los médicos. Denuncia y son, es decir, campañas en contra de la labor de los médicos fuera de Cuba. Y bueno, y va hasta llamarlo como trabajo esclavo. Claro, incluso para denigrar y para poder hacer una campaña, porque no viene solito el bloqueo viene con su fauna acompañante, que es una campaña subversiva de cambio sobre eso, con plataformas determinadas para desinformar y para crear determinada incertidumbre en el pueblo y estados de opinión. Otro tema, y es el turismo, y aquí ya empiezo a caer, todo lo que estamos hablando tiene que ver con Cienfuegos, y ahorita hablaba de la central nuclear, pero ahora voy a acercarlo un poquito más. Cienfuegos, la Meliá ha sido atacada y ha sido en varias ocasiones atacada por los FARC. Bueno, recientemente ahora con la ley Burton, el capítulo 3 está hoy, hay una demanda ante los tribunales de la Florida por el Hotel San Carlos, a la Meliá, porque alguien atribuyéndose que un cubano que después se hizo americano, dice yo soy americano y voy a reclamar mis derechos sobre propiedades que tenía en Cienfuegos, que fueron en su momento bien nacionalizadas por un gobierno legítimo a ciudadanos cubanos, eso está dentro de las leyes cubanas. Entonces, acude a un tribunal fuera de Cuba a hacer demandas hacia ese país. Eso está vigente hoy contra la Meliá, contra los de San Carlos y Cienfuegos. No vayamos muy lejos, 4 cuadras de aquí. Ahí está y está haciendo, y sin embargo yo digo, hay que tener realmente reconocer a veces el valor de algunos empresarios que apuestan por Cuba. Yo creo que eso es un ejemplo de que la Meliá hoy, sí, no es para nada, es un reconocimiento, creo que el valor que como que tienen que enfrentar esa agresividad. Incluso hay medidas que prohíben la entrada de los principales actores y los principales directivos de la Meliá a los Estados Unidos con su familia por tener relaciones con Cuba. Ya esta llega a Cienfuegos. Otro tema tiene que ver con los temas que tienen que ver precisamente con las relaciones financieras y los mecanismos que se utilizan. Por ejemplo, Expedia. Expedia es una plataforma en la cual usted puede hacer todas las gestiones del turismo en el mundo. Cuba está excluida de Expedia. A Expedia le aplicaron multas por tener relaciones con Cuba. Es decir, usted en cualquier parte del mundo puede hacer a través de Expedia una reservación. ¿A quién está atacando? Al turismo. Y cuando ataca al turismo, están atacando al pueblo cubano, porque están atacando una fuente de ingreso que va hacia el pueblo cubano. Y cuando digo el pueblo cubano, el turismo, cuando atacas al turismo, atacas a la salud pública, a la educación, a la cultura, al deporte, a la agricultura, a todo. Es decir, no lo veamos en un sector. Otro tema, Boris, tiene que ver con la Western Union. La Western Union fue no legalizada en Cuba. Más de 80 países tienen la Western Union, tiene por supuesto, filiales en más de 80 países. Bueno, Cuba es el único país del mundo que los cubanos no pueden mandar, sus nacionales no pueden mandar a través de la Western Union dinero a un país, es Cuba. Eso es un tema. Esa está ahí, latente. Biden flexibilizó un poquito eso, pero todavía no está como tiene que ser. Y el otro tema, el tema del ataque a los cruceros. ¿Cuántos cruceros en el año 2018 entraban a Cienfuegos? Te puedo decir el número. 80 cruceros, 80 toques de crucero en un año. Y nada más, los números, el cienfueguero que caminaba por el malecón de Cienfuegos, todos los días veía 2, 3 cruceros. ¿Cuántos tú ves hoy? Y eso era turismo. Y sí, los cruceros dejaron de ir de Cancún o de Punta Cana a Cancún, y después o de Nassau a Cancún y a la Florida. No, siguen pasando por ahí abajo, por el sur de Cienfuegos, pero no entran. ¿Por qué? Porque está Cuba dentro del país patrocinador del terrorismo, y porque además hay demanda contra las líneas de cruceros hoy mismo también en tribunales de la Florida. Estamos hablando de un entramado de leyes, Andrés, indudablemente, que conlleva o que se manifiesta en muchísimas partes de nuestro comportamiento cotidiano, y que la afectación es indudable y que por supuesto tiene una historia. Volvamos sobre esa historia y luego regresamos para continuar el diálogo. Hagamos historia. El memorando del Departamento de Estado de abril de 1960 asumía definiciones.
El único medio previsible de enajenar el apoyo interno es a través del desencanto y la desafección basada en la insatisfacción económica y las dificultades. Si lo anterior se acepta o no, se puede contrarrestar con éxito. Se deduce que es posible. Entonces deben tomarse medidas rápidamente para debilitar la vida económica de Cuba. Entre enero de 2021 y febrero de 2024, se reportaron un total de 1.064 acciones por parte de bancos extranjeros denegativas a prestar servicios a entidades cubanas, incluyendo transferencias para las compras de alimentos, medicamentos, combustible, piezas de repuesto para el sistema energético nacional y bienes de consumo esencialmente para la población. Nos faltan por enumerar algunos de los otros males que ha generado sobre nuestra sociedad el bloqueo contra Cuba. Pero desde el punto de vista económico, usted que es el vicepresidente de la ANEC, la afectación real, pudiéramos conversar sobre eso en el poquito tiempo que nos queda. Sí. Lo primero es decir que no le debe caber duda a ningún cubano y que es que el principal obstáculo para el desarrollo económico y social de nuestro país es el bloqueo económico, comercial y financiero de la principal potencia económica del mundo. Lo otro que hay que aclarar es que si el bloqueo, ¿qué posición tenemos que asumir los cubanos? La posición que tenemos que asumir los cubanos es que nosotros no tenemos apuro para que se acabe el bloqueo, porque nosotros hemos demostrado la resistencia del pueblo cubano con relación al bloqueo. Y si nos preguntaran cuál es el antídoto que tiene Cuba desde el punto de vista económico para enfrentar el bloqueo, el antídoto está en las políticas económicas y sociales que se aprueban en Cuba, pero está sobre todo en la eficiencia con que se ejecuten esas políticas. Juan Antonio, algo en lo que tenemos que aprender. Tenemos que aprender muchísimo porque esa resistencia tiene que ir acompañada de un aprendizaje, de una disciplina, de cumplir por sobre todas las cosas con lo que estamos haciendo. Andrés, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Este es un tema muy complejo realmente, un tema en el que pudiéramos estar hablando muchísimo más porque sí, es la causa de nuestros males, indudablemente, aunque en ocasiones alguien pudiera decir que de tanto escuchar hablar del bloqueo pudiera parecer una justificación, pero no, esa no es la realidad. Le agradezco muchísimo a los dos que han estado con nosotros hoy en el programa. Volveremos sobre este tema mucho más adelante, una vez que esté instaurado el gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos. A usted también las gracias y recuerde, cada martes a las 4:30 de la tarde para la visión para hablar de su economía. Buen resto de jornada.